soy Ana Cuester de ADP Iberia, responsable por operaciones, y tengo el placer de estar aquí con Zaira Aparicio Barrena, Senior HR Business Partner de The Fork, Sandra Silva, de EMEA HR Director de Fluidra, Ana Buffy, de People and Organization Director Spain, Cellnex Telecom, y Eva María Valles, Southern Europe People Director de Odeon Cinemas Group. Buenas tardes. Bueno, el tema entonces es un poco el talento, ¿no? Y aquí estamos, yo creo que en una nueva etapa en el sector de RH, porque han cambiado muchas cosas y es casi que ahora los candidatos, ¿no? Los empleados entrevistan a las empresas y ha cambiado mucho esto de qué esperan de la empresa, ¿no? Entonces vienen ya con cuestiones muy concretas que quieren entender desde el punto de vista ético, de valores, qué es que la empresa es y lo que representa. Entonces, empezando aquí con Zaira, ¿cómo estáis gestionando este nuevo papel en que sois las empresas, las entrevistadas, y cómo versus cómo solía ser? Bueno, nosotros al final me parece muy importante que también el candidato o el futuro empleado se cuestione determinadas cosas sobre la empresa en la que va a entrar. Al final tiene que ser como un match por ambas partes. Y esa parte yo creo que es imprescindible ahora mismo. A nosotros lo que nos está pasando, sobre todo también con las nuevas generaciones de talentos que queremos atraer, es que hay muchísimas preguntas sobre temas que a lo mejor hace unos cuantos años no se valoraba porque a lo mejor se daban por hecho y ahora es algo que ellos de hecho reclaman, ¿no? Pues por ejemplo, diversity and inclusion, qué tipo de, bueno, pues de acciones o de medidas tenemos. Sostenibilidad, por ejemplo, que es algo que yo creo que nos preocupa ahora a todos mucho y yo creo que es algo que también el candidato valora, ¿no? Y luego después también incluso que nos pregunten cómo nosotros vivimos nuestros valores, ¿no? Porque es como una parte muy importante del proceso de selección el preguntarles a ellos por determinados ejemplos y cómo conecta eso con nuestros valores corporativos, pero yo creo que el hecho de que nosotros seamos capaces con ejemplos concretos de explicar cómo vivimos esos valores en nuestro día a día, yo creo que también es una buena forma también de explicarles cómo vivimos nuestros valores y ver también si ellos tienen esa misma conexión con ellos. Gracias. Sandra, desde el punto de vista de vosotros, ¿cómo manejáis eso? Bueno, estamos viviendo una época cada vez más difícil, pero pienso que las señales ya las fuimos teniendo hace tiempo. Las nuevas generaciones empezarán a demandar otras cosas a nosotros. Y nosotros, me incluyo, que somos un poco más mayores, ¿no? De las generaciones Baby Boomer y Generación X, pues nos costaba admitir, ¿no? Todo lo que nos estaban pidiendo, porque venimos de una cultura de esfuerzo, ¿no? Y para conseguir tu carrera pues te esfuerzas, te dedicas y tú das a la empresa esperando algo en retorno y muchas veces ni lo pides. ¿Qué pasa? Eso ahora no pasa, nos piden todo y nos están demandando mucha cosa. Pero ¿qué pasó mientras? Y todos lo sabemos, hemos vivido una pandemia y ahora estamos en el medio de una crisis económica muy fuerte y nosotros recursos humanos sabemos que tenemos que gestionarla. Que levante el dedo quien tiene ganas ahora de gestionar post pandemia una crisis. ¿Y qué pasó después de todo esto? Es que ya no son solo las nuevas generaciones haber cambiado sus prioridades, bueno, ellos tenían claro sus prioridades. Lo que pasa es que todas las generaciones empiezan a priorizar otras cosas y a pedir otras cosas a las empresas, ¿vale? Entonces nosotros, que nos era raro pues el pedir el futbolín, ¿no? Los sofás y todo esto, pues ahora estamos todos un poco en el mismo barco. ¿Y qué valoran todas las generaciones? Ahora incluyo a todas porque pienso que estamos todos en la misma ola. Valoran la autonomía, la visibilidad, trabajar por un propósito, lo que ha dicho Zaira, un poco que estabais diciendo, la diversidad, inclusión, valoran ciertas cosas que son más valores y que esto es claramente cultura, ¿vale? El segundo punto que para mí valora mucho y que te piden que les des feedback, te piden que des herramientas, como habéis hablado aquí en la sesión anterior, para que se puedan desarrollar, te piden que les des oportunidad de carrera. O sea, para mí la segunda cosa que valoran es desarrollo.
Y la tercera, obviamente, valoran que sean bien remunerados, con los beneficios sociales más novedosos, pero bien remunerados de acuerdo con su meritocracia y, por supuesto, sin horas demasiadas añadiendo a su jornada laboral, porque ya nadie está predispuesto a hacerlo, ¿no? Entonces, básicamente, esto es un poco nuestra respuesta. Y influirá que, sinceramente, y yo pienso que ninguna empresa, a no ser quizá las más de high-tech tecnología o las más startups más modernas, no estamos en la crista de la ola de poder proporcionar todos los beneficios más modernos. Pero yo pienso que proporcionamos algo que es nuestro factor de diferenciación, que son las dos primeras cosas que valoran las personas, que es la cultura y el desarrollo, ¿vale? Porque Fluidra se caracteriza por tener una cultura muy cercana, con poder de decisión muy rápido, burocracia mínima, que da una gran visibilidad y autonomía a sus trabajadores y que ellos se pueden realmente desarrollar por su meritocracia. Entonces, yo pienso que lo que podemos ofrecer es esto, y esto es lo que realmente yo veo que a todas las generaciones hace la diferencia. Y pienso que es por aquí lo que estamos intentando aportar nuestro valor y ver que utilizar una empresa que es tan compleja, que tiene una estructura tan grande y con una diversidad tan grande, poder aportar una agilidad y que las personas se puedan desarrollar en esa agilidad, pienso que es nuestra gran propuesta de valor. Gracias. Tú has tocado en un punto bastante importante, yo creo que, como has dicho, ¿no? ¿Quién quería gestionar una crisis económica después de pasar por una pandemia, ¿no? Y es muy serio. Y eso es decir, como tú has dicho, quizá ni todas las empresas pueden ofrecer el mayor sueldo y el paquete económico, ¿no? Entonces, esta parte de qué más se puede ofrecer, ¿no? Y tú has comentado ya del desarrollo, de la cultura, pero es esto incluso en encuestas que han salido, incluso nosotros hicimos una encuesta mundial con personas en España. Una de las cosas que ha salido de esta encuesta es que al final la gente no escoge el trabajo solo por el sueldo, No. escoge por un conjunto de cosas, ¿no? Y aún más en estos tiempos como el actual, acaba siendo por más importante aún que era hace unos años, ¿no? Entonces, estos factores muchas veces son también ahí quizá más allá del factor económico, pero también van al bienestar del empleado, ¿no? Esto de la salud mental, salud física, cuestiones emocionales. Entonces, tú has comentado esto, Sandra. ¿Cogéis algo de este sentido también ahí para incorporar dentro de este paquete de cómo manejáis el beneficio al empleado? Bueno, esto es más gestionado a nivel local, teniendo en cuenta la realidad, porque estamos en más de 40 países. Cada cultura se gestiona la parte social de forma bastante distinta, pero sí que se da bastante prioridad a toda la parte del acompañamiento. Por ejemplo, que sí, que pensamos mucho en redireccionar, en cómo acompañar en un movimiento, ahora en la incertidumbre, la parte emocional, más que nada. Y dar este apoyo más psicológico. Pero claro, esto no es tanto el candidato que te lo pide, ¿no? Este apoyo te pide otro tipo de beneficios sociales, pero sí que al trabajador cuando está, pues en determinados momentos más críticos, pues sí que lo proporcionamos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en esta parte de balance del bienestar emocional y físico de las personas, sí que hemos lanzado un programa en toda Europa. Y este programa lo que hace es da apoyo a todos nuestros empleados desde el punto de vista de salud mental, que tienen pues, psicólogos que pueden estar atentos a llamadas que son 24 horas los 7 días de la semana. Tienen también asistencia si quieren hacer la visita presencial en lugar de por videoconferencia. Se desarrollan también programas de salud física, y un poco por la situación económica que estamos viviendo, dificultosa para todos y a veces no siempre con posibilidad de las empresas de incrementar salarios o subir el nivel económico de los empleados, este programa también ofrece asesoramiento financiero para los empleados para que sepan gestionar mejor su economía, ¿no? Y yo creo que bueno, en nuestra empresa, por ejemplo, ha sido muy valorado.
Uno de los grandes retos que tenemos las empresas o de lo que se quejan muchos empleados y por eso se van es que no hay suficiente cuidado de las personas y en nuestra empresa ha sido muy valorado este programa realmente, de verdad. Sí, nosotros, para complementar un poco, yo creo que estamos todos en línea. Bueno, primero muchas gracias por invitarnos a este panel, que es un lujo. Es bonito ver cómo en todos los paneles se ve que detrás estamos todos poniendo al empleado en el centro, ¿no? Que son las personas lo más importante. Cada vez hay una tendencia más hacia esto. Está claro que el salario no es un elemento que retiene a nadie, es evidente que es importante, no vamos a decir que no, pero desde luego no es el elemento que nos hace quedarnos en una compañía, y más ahora en el momento en que hay una guerra de talento en el que ya eliges tú dónde quieres estar, ¿no? Ya no tienes esta necesidad de quedarte, sino todo lo contrario. En esta línea yo creo que la pandemia ha acelerado muchísimo todos estos cambios, ¿no? Para bien, algo tendrá de bueno, aparte de... tendrá de bueno. Entonces todo está siendo muy rápido. Es evidente que las compañías tienen que dar resultados, porque es nuestra razón de estar en la compañía, pero los resultados tienen que ser sostenibles. Y en mi opinión y en la opinión de Cellnex Telecom, para que sean sostenibles tenemos que trabajar y tenemos que impulsar el well-being, el bienestar de las personas, porque las personas que están contentas, satisfechas, al final las personas que llamamos engage, ¿no? Que medimos el engagement, hace que las personas también den mejores resultados. Es un win-win. Yo creo que la clave está en que si creemos realmente que el valor diferencial de las compañías es el empleado, al final hay que potenciar todas estas medidas, iniciativas que tienen que ver con este bienestar del trabajador, ¿no? Ahora se habla muchísimo del entorno psicológicamente seguro también, y es verdad, o sea, un lugar donde las personas puedan manifestarse abiertamente, ser ellos en el trabajo, y no solo eso, sino que la diversidad, inclusión, el reconocimiento, aceptar el error, la empatía, el liderazgo empático que estamos potenciando en nuestros managers, la flexibilidad es otro elemento clave en esta retención, ¿no? O retención, o mejor dicho, que los empleados elijan quedarse. Dos cosas muy concretas en nuestro caso. En Cellnex Telecom ahora hemos arrancado un plan de acción. Como nosotros medimos el engagement de las personas a través de una encuesta muy rápida 2 veces al año, en el cual tenemos el pulso de la compañía, a partir de ahí hemos visto que nuestros empleados, nuestros trabajadores, piden a trabajar todo eso. Entonces ahora arrancamos un plan muy ambicioso en el que tiene que ver con todo esto que antes estaba diciendo, ¿no? Potenciar la eficiencia, la seguridad psicológica, todos estos elementos, la flexibilidad, todo. Por supuesto que tiene el respaldo del comité de dirección, porque si no, no funcionaría. Es clave que ellos respalden y se comprometan y sean role model en eso, y bueno, a ver tal como nos va, pero por primera vez hemos desplegado un proyecto muy ambicioso, y no me quiero extender, pero también tenemos este programa de atención al empleado que ayuda psicológicamente o fiscalmente en duelos, que es muy importante, workshops nutricionales de sueño, bueno, todo un montón de cosas, de iniciativas que están ayudando a que la persona realmente tenga este valor diferencial en la compañía. No sé si me he extendido un poco. No, yo creo que ha sido súper interesante. Y volvemos un poco en la individualidad también, ¿no? Lo que necesita la persona y cómo gestionarlo. Y esos programas están súper interesantes. Voy a un otro tema un poco que se está hablando mucho, que vuelve un poco de esto de dar... Han hablado, ¿no? De las generaciones más tempranas, más jóvenes, que quizá tienen estas ganas de tener su espacio, su vida, piden más. Y una de las cosas que se habla a día de hoy es esta semana laboral de 4 días, ¿no? Y incluso se estamos haciendo ahí pilotos para ver el tema. Hay empresas que no ven
que tienen ahí su perfil, que incluso como empresa tienen que trabajar como 24/7, ¿no? Que es un poco la realidad de la empresa, es decir, quizás es diferente la realidad del empleado. Pero también hay esta duda, ¿no? ¿Funcionaría o no funcionaría? Voy a hacer una prueba rápida aquí. ¿Cuántos de vosotros ya han empezado a hablar de jornada de 4 semanas dentro de sus empresas? 4 días, sí. Pues muy poco todavía. Bastante poco. Cuando hablas con los empleados, quizás al revés, ¿no? ¿Quién gustaría de estar 4 días a la semana, ¿no? Es como más. Pues esto. ¿Cómo veis vosotras en vuestros sectores? Y es decir, es muy diferente, ¿no? Tenemos aquí como cinemas que trabajan 24/7, tenemos de todo. Pero ¿cómo veis en vuestros sectores y creéis que existen herramientas y hay una posibilidad de irse a este modelo sin comprometer rendimiento y sin comprometer el resultado de la empresa? Empiezo con Zaira. Sí, de hecho, una de las manos que había por ahí era nuestra. Bueno, sí, nosotros al final somos una empresa IT o de producto y es algo que se está planteando, obviamente. Es cierto que yo creo que uno de los factores importantes es que haya confianza. Es decir, si hay una confianza que es doble por parte de la empresa hacia el trabajador y hacia el trabajador por la empresa, yo creo que entonces funciona. Obviamente, y un poco linkado al tema que estábamos hablando antes de un poco cómo moldear esa retribución que a lo mejor ahora en estos tiempos, bueno, pues nos encajamos un poco más en la parte salarial, etcétera. Una de las medidas que nos estamos planteando nosotros es dar extra flexibilidad, porque es algo primero que lo piden los empleados, como decían también en el Engagement Survey, es algo muy demandado, pero además es algo que se ha demostrado que está funcionando. Es decir, nosotros, por ejemplo, se ha hecho varias pruebas piloto en diferentes departamentos. De hecho, nosotros también tenemos departamentos que trabajan de lunes a domingo con un horario bastante amplio. Han estado, por ejemplo, trabajando durante este verano un mes desde donde querían. Bueno, pues se ha visto que la productividad ha subido. Entonces es como lo que decía, no es un win-win. El empleado tiene ese extra de flexibilidad que al final no entra dentro del paquete de remuneración, pero es un beneficio que ellos están considerando muy importante y la empresa no ve que la productividad esté bajando solo porque el empleado está fuera en su lugar de vacaciones, ¿no? Y pasa un poco lo mismo con las semanas de 4 días, ¿no? Es algo que al final nosotros también queremos poner sobre la mesa porque si hay esta confianza y es algo que ya está funcionando, ¿por qué no? Obviamente es aplicable seguramente en algunas áreas de nuestro negocio y no en otras, pero ¿por qué no probarlo? Es decir, nosotros al final también en The Fork somos una empresa que nos gusta mucho hacer prueba y error para ver qué cosas funcionan y al final el feedback que estamos recibiendo por parte de los equipos y de los empleados es muy positivo. Justamente por eso, no podemos ser flexibles 100% en a lo mejor la parte de más atracción de talento a nivel retributivo, o no podemos ofrecer, pero a lo mejor eso que ellos sí que valoran ahora mismo, que es esa flexibilidad o tener más tiempo libre para ellos, bueno, pues ¿por qué no intentarlo y ver si funciona? Y creemos además, obviamente también, como se decía, los directivos y las directivas tienen que estar de acuerdo y tienen que estar full con la idea, porque si no, no funciona. Eso es algo súper importante, no es algo que tiene que venir de abajo hacia arriba, sino que también ellos sean los embajadores de esa idea y bueno, pues yo creo que es un poco ir viendo, al final la pandemia también nos ha demostrado que es prueba y error y ver un poco qué es lo que no funciona y qué es lo que no funciona. Y nos hacemos más flexibles al final. Y Ana, vosotros, ¿cómo encaráis esto? A ver, la flexibilidad es uno de estos elementos clave, como decía antes, que ayudan al engagement, ayudan a que las personas estén contentas. Yo sé empresas que tienen implantada la jornada de 4 días y les está funcionando. También creo que depende mucho del modelo que tengas de negocio, porque depende de tu modelo de negocio. Es fácil, una consultoría quizás más sencillo, pero una empresa de modelo industrial como nosotros, que tenemos infraestructuras desplegadas por toda España, pues hay personas que no pueden, hay personas que sí pueden.
Nosotros en Celnex Telecom lo que tenemos es el 40% de la jornada. O sea que son 2 días a la semana las que las personas que pueden, que está aprobado que pueden, que es muchísima gente, pues tienen, ¿no? Y tanto es si es el lunes, el viernes, el día que sea. 40% y es la persona la que decide qué día puede ir y qué no puede ir. Está funcionando muy bien. Lo tenemos desde siempre y ha sido ideal. No, la pandemia nos ha ayudado a impulsarlo. Es así. Antes teníamos pilotos, un piloto primero pequeño, otro más grande, otro luego más grande, el otro más grande, para ir acotando, porque así lo teníamos controlado. O sea, yo creo que hay que decir todo, lo bueno y lo malo. Pero ahora está funcionando y está funcionando muy bien. Ayer tenía una reunión con un colaborador que me gusta hacer reuniones con diferentes personas así para hablar con ellos simplemente, y me decía que valoraban muchísimo este aspecto. El hecho es un colaborador con un alto rendimiento y que él pueda conectar cuando quiera por la mañana, pero llevar a los niños al cole, pero volver a conectar y luego por la noche. O sea, esto lo valoraba muchísimo. Y su rendimiento no ha bajado en absoluto. O sea, que tiene que ser un potenciador del rendimiento. Pero estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Si no hay una cultura detrás de accountability y de empoderamiento clara, o sea, que realmente sea auténtica y que la compañía crea en ello, que piense que realmente la persona cuando está en casa está trabajando y no está en casa, sino que está trabajando. Por lo tanto, si es así, es estupendo. El modelo que sea, yo no digo que sean 4 días, no lo sé, pero al menos algo de flexibilidad sí pienso que deberíamos aportar a nuestra gente para que la gente esté contenta. Sí, está claro que la flexibilidad es una cosa que todos los empleados demandan. De hecho, si miráis ahora todas las ofertas de empleo en general, ya se publican directamente diciendo hybrid working o trabajo desde casa, porque saben que esto también ayuda más a atraer el talento a las organizaciones, ¿no? Yo quizás más que en este modelo, en nuestro caso, por ejemplo, nuestros cines operan los 7 días de la semana, con lo cual sí que podemos intentar ajustar horarios de las personas para que en lugar de venir a trabajar 5 días vengan a trabajar 3 o 4, pero el negocio se mantiene abierto todas las horas de todos los días. Yo creo que es fundamental aquí más la parte de ser flexibles con el empleado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestras oficinas centrales, que aquí sí que podemos operar con otros timings, también hacemos 2 días a la semana trabajo en la oficina, el resto trabajo desde casa post pandemia también, pero la petición más grande que tenemos de los empleados no es tanto si trabajan desde casa o trabajan desde la oficina, sino establecer horarios flexibles. Es decir, por ejemplo, en el resto de Europa es bastante común, o hay territorios como Alemania, Suecia, etcétera, que tienen unos horarios que son sus core hours, sus horas de trabajo obligatorio, por ejemplo, de 10 a 2, y el resto de la jornada el empleado puede decidir si lo hace de 7 a 10 o bien de 2 a 5 de la tarde o a 6 de la tarde, ¿no? Esto permite un poco de balance de la vida personal y profesional de los empleados, y esto en general está muy bien reconocido. La palabra es flexibilidad, ¿no? Quizá los 4 días no es factible, no es viable para todos, pero que la gente, sí, independiente del modelo de trabajo que tienen, buscan la flexibilidad. Y dentro de esta flexibilidad, que yo creo que vosotros han comentado, es incluso este trabajo híbrido que ha llegado, trabajo remoto, que la gente trabaje de casa, que hay esta cultura, ¿no? Que tengo que confiar, que hay que tener la cultura de la empresa también de apoyar este modelo. Pero esto está impactando también todo el proceso de cómo entendemos las necesidades de los empleados, ¿no? Quizás podríamos hacer una charla muy formal en la oficina o en el café. Quizá hay gente que ahora desde la pandemia tú no has visto, ¿no? Que están trabajando en remoto, que quizá hemos perdido algunas cosas que teníamos por estarmos siempre todos juntos en la oficina, ¿no? En algunos sectores. ¿Cómo podemos escuchar? Entonces, entendiendo que estamos ahí evolucionando mucho, ¿no? Y la gente, y es bastante individualizado también lo que necesitan la gente y tal. ¿Cómo miráis todo este tema del feedback del empleado, ¿no? De escuchar sus necesidades, de poder tener este canal abierto con ellos para poder entender sus necesidades dentro de lo que estamos pasando, ¿no? Dentro de todo
de flexibilidad, remoto y todo que hay. ¿Y qué iniciativas tenéis en vuestra empresa para manejar esto, ¿no? y tener esto cerca, ¿no? del feedback de los empleados, que no se perque, que tengamos esto como algo bastante presente? Eva, ¿cómo manejáis esto? Nosotros en la empresa hacemos encuestas a todos los empleados de toda Europa. Son encuestas que son confidenciales, anónimas, etcétera. Se lanza a través de mail. Hacemos un full survey, o sea, una encuesta larga donde se valoran muchos aspectos distintos, desde el liderazgo hasta cómo la persona se siente personal y profesionalmente en la compañía, se siente bien retribuido o no, etcétera. Y hacemos una encuesta completa mínimo una vez al año. Luego durante el año a veces lanzamos pequeñas encuestas sobre aquellos aspectos que hemos detectado que tenemos que mejorar. Importante en este feedback o en esta retroalimentación, para mí creo que esto de lanzar encuestas de clima en las empresas es una cosa que se hace en general, pero para mí lo más importante o lo que nos ha dado mejores éxitos ha sido que este feedback sea, que haya una escucha real de la empresa. Si no quieres escuchar, pues no preguntes, porque entonces lo que haces realmente es desmotivar al empleado. Si se lanza una encuesta y luego se comunica de una forma abierta cuáles han sido las partes donde tenemos grandes fortalezas y donde debemos mejorar, tiene que haber un plan de acción de estas áreas que debemos mejorar. A nosotros nos ha servido mucho y nos ayuda a hacerlo de forma repetitiva, porque siempre los empleados pueden ver después de su respuesta o de lo que ellos han pensado cómo la empresa ha planteado cambios organizativos dentro de la empresa para dar respuesta a sus necesidades. Y siempre empezamos así nuestras comunicaciones, ¿no? Diciendo, de acuerdo con lo que nos hicisteis saber en la encuesta, pues este es el siguiente programa que se lanza. Esto en una parte global, general de empleados, y luego en una conversación de feedback individual nosotros hacemos la performance review, la evaluación del rendimiento, del desempeño, que aquí sí que ya es el line manager directo quien tiene una conversación individual con el empleado en forma oficial una vez al año, en forma informal cada trimestre, porque también en estas conversaciones se redefinen a veces objetivos o proyectos que por lo que sea se quedaron atrás o se ha decidido que no avanzan, y así el empleado siempre está un poco informado sobre cuál es el nuevo objetivo que tiene delante de sí. Y al final el feedback se puede hacer así, establecido en procedimientos muy formales como la evaluación del rendimiento o las encuestas de clima, pero sí, para mí obligatorio debe haber siempre un feedback constante, que es más informal, pero que debe existir con los empleados, ¿no? Para saber dónde están y dar respuesta también a las necesidades que tienen ellos. Sí, yo creo que también, un poco comentando lo que decía Eva María, una de las partes más importantes y lo que nosotros también estamos desde hace un tiempo intentando, bueno, no intentando, sino haciendo, es que lo primero de todo es que tiene que haber una cultura de feedback. Es decir, por mucho que nosotros desde Recursos Humanos decidamos por ciencia infusa que ahora el feedback, íbamos a poner un engagement survey, sí, pero la cultura del feedback tiene que existir, ¿no? Y como empresa, como departamento de Recursos Humanos, tenemos que estar abiertos a recibir cualquier tipo de feedback que a lo mejor o no hemos pensado, no hemos valorado, nos pilla de sorpresa y cómo reaccionar, ¿no? Un poco con lo que comentaba, ¿no? Nosotros también realizamos en The4 este tipo de engagement surveys 2 veces al año, y una de las cosas más importantes es que cuando hablamos con los equipos y con los managers, ellos tienen el ownership de trabajar en los propios planes de acción. Es decir, nosotros como Recursos Humanos ponemos un paso hacia atrás, nosotros facilitamos las sesiones, les damos herramientas, etcétera, pero al final son los managers, los directores, directoras, los que con su propio equipo discuten esos resultados y reciben el feedback de primera mano, ¿no? A lo mejor hay algunas preguntas que no quedan claras. Bueno, pues los empleados pueden dar feedback sobre eso y decir, no, yo me refería a esto, y se vuelve a discutir otra vez, y lo importante es que ellos vienen con su propio plan de acción. Ellos deciden cuándo se mide, qué tipo de acciones, cómo celebran los logros que van a conseguir con eso, y yo creo que es la parte importante del feedback, ¿no? Lo que decían también de tienes que estar dispuesto a escuchar y a recibir ese feedback, porque si no, no preguntes, ¿no? Porque si no sabes que algo vas a recibir. Entonces yo creo que esa parte es la más importante respecto al feedback, que ellos tengan el ownership 100%,
porque al final es su área y es el feedback que ellos tienen, ¿no?, sobre las áreas de mejora, y hacer hincapié en eso, y es algo que está funcionando muy bien y que además los managers lo están tomando, y además muchos de ellos tienen dentro de sus KPIs y de sus objetivos el hecho de que el engagement survey o el engagement score de su departamento impacte en sus objetivos, ¿no? Entonces ahí es donde se toma el ownership y donde está toda la escucha activa, que es lo importante. No, perdona, otra problemática que hay, principalmente ahora con los modelos híbridos, el teletrabajo, no vemos, más que el feedback es un paso previo, que es la comunicación simple del día a día, que muchas veces si no vemos el compañero o nuestro equipo al lado, pues no lo vamos a molestar con la llamada. Y esto es uno de los grandes problemas que tenemos que ayudar como partners, ¿no?, en nuestras empresas a los líderes a crear formas. Algunos lo hacen naturalmente, pero lo que faltan son modelos de governance un poco organizados y forzados dentro de esta flexibilidad y agilidad para que no se pierdan los procesos de comunicación. Faltan crear reuniones, puntos de encuentro semanales, porque hay veces que hay managers que estaban acostumbrados pues a aquel contacto diario y esto es uno de los grandes puntos que estamos intentando, que para que este modelo híbrido funcione y con esta flexibilidad además en nuestra región EMEA tenemos desde Latinoamérica hasta Asia y tenemos usos horarios completamente diferentes. Es muy complicado y es muy fácil a la vez perder este contacto. Entonces estamos fomentando mucho para que se creen modelos de governance, para que haya esta proximidad y esta comunicación fluida, ¿no? Más cercana y entonces que las cosas puedan seguir y que para los modelos que estamos implementando y que hemos implementado ya de flexibilidad, pues sean bien sucedidos, porque el peligro también, yo sé, Zaira, que has dicho la prueba de error, pero en empresas con nuestra característica, con la dimensión que tienen, el tipo de población que tienen, el dar algo y después quitarlo es muy mal percibido. Cada cultura se puede gestionar de una forma diferente. Entonces, cuando damos algo, intentamos que sea bien sucedido y que sea un paso seguro para que después poder dar algo más. Entonces, este es un poco nuestro principio. ¿Y esto hacéis con pilotos? Sí, muchas veces con pilotos, otras veces con... Y tenemos países que tienen culturas bastante diferentes de la cultura europea tradicional, entonces en estos países por algunas veces tenemos que hacer pilotos. Hay países que implementamos de forma masiva, pero rara vez conseguimos implementar en todos los países las medidas a la vez. A mí me gustaría aportar una idea más. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice. Yo creo que hay muchos momentos en la compañía en los que debemos fomentar este contacto con los trabajadores. Muchísimos momentos, cada vez es más importante el feedback. Para mí hay una habilidad dentro del liderazgo y fuera, una habilidad que es básica, que es la empatía. Creo que vivimos en momentos muy difíciles. El BUCA, ya no BUCA, BANI, creo que ya no sé si es en las últimas siglas o no, pero estamos viviendo en momentos impactados por muchísimos temas y parece que no, pero esto nos va, bueno, pues te hace sentir a veces mal, ¿no? Y es importante que nuestros managers y todas las personas de la compañía sean muy empáticas y que nos escuchemos y lo hagamos de una forma muy auténtica, ¿no? O sea, de verdad, que nos apoyemos, que seamos sinceros, que comuniquemos, que potenciemos mucho la comunicación más que nunca. Y si es a través del Teams, pues también en el Teams, pero ser muy empáticos para mí es una habilidad que deberíamos rescatar y darle mucha importancia ahora. Y tocando en este tema, porque aquí vosotros han hablado cosas muy importantes, ¿no? Una que, claro, que hay que oír el empleado, pero también hay que demostrarlo y hacer acciones, porque si no, oír aquí, salir aquí, es que casi que peor y frustra a la gente y ya no tiene ni el feedback más, porque la gente no confía, ¿no?
Y otra cosa que han hablado es esto también de que hay una estructura, ¿no? Dar un framework, la RH es como proporciona esta, la manera o la estructura, pero al final mucho se hace por el gestor, por el líder, ¿no? Por el líder de línea. Y aquí, como final, ¿no? Porque también es un desafío para esta gente, para nosotros, ¿no? Yo creo que muchas cosas son nuevas que estamos pasando. Es nueva para las empresas, pero individualmente como gerente muchas veces también nos pasamos muchas veces por una situación nueva que tenemos que enfrentar ahí. ¿Cómo veis el papel de RH apoyando, entonces, porque para hacer toda esta transformación, este apoyo, la empatía incluso, ¿no? Es muy individual, ¿no? Es algo que a veces es casi que tienes o no tienes, ¿no? Pero hay un coaching ahí que se puede hacer, claro, con la gente, pero ¿cómo veis el papel de RH dentro de este papel que es un pilar dentro de todo lo que hemos hablado, que es el liderazgo? Yo creo que en los momentos retadores que tenemos todos delante nuestro, el papel de los departamentos de recursos humanos es muy fundamental, ¿no? En todo esto que ha pasado durante este periodo de pandemia, que seguro que todos habéis oído, hablando del The Great Resignation, ¿no? La gran renuncia que ha habido en Estados Unidos, más de casi 50 millones de personas que han dejado sus trabajos en el 2021 en Estados Unidos porque simplemente, algunos porque buscaban otro trabajo, pero muchos porque han decidido dejar de trabajar, porque el trabajo no les aportaba o no les daba valor. Dentro de los motivos principales por los que los empleados se van de las empresas es tener líderes que no toman cuidado de ellos. Y tomar cuidado no nos referimos solo a lo que hemos hablado antes, del well-being, de la salud emocional, del bienestar, del balance personal y profesional. También, todo es un paquete, pero hay una parte muy importante que es esa parte profesional, ¿no? Tu conversación del día a día, ver que tu jefe se preocupa por ti, que si tienes algún problema en un momento dado te da soporte, que profesional o personal, que está siempre allí y que no es una persona simplemente que te ve como una persona que tienes que trabajar, cumplir, hacer tu horario y al final de mes cobrar. Esto pasó un poco la historia y esto es lo que dicen todos los informes ahora. La gran renuncia empezó en Estados Unidos, pero ya está en Europa y los países más impactados por esto han sido Italia, Irlanda, Suecia, pero España es uno de los que va a la cola de estos siguientes, están en la quinta o sexta posición. Por lo tanto, ¿no? Ahora más que nunca, y tomando un poco el hilo de lo que ya explicaba, la empatía, el tener cuidado de nuestros empleados es fundamental y va a ser todavía más fundamental, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que tenemos que preocuparnos por las personas de manera auténtica y genuina en todo el employee journey. Desde que entran, que nos preocupamos por el onboarding, por la integración, en todos los momentos de todo el camino de las personas en las empresas hay momentos y necesitan cosas distintas. Y tenemos que lograr estar ahí y dar respuesta. No siempre podremos hacer todo lo que las personas necesitan, pero si lo hacemos con el corazón, con empatía y con autenticidad, al final las cosas... Esto la gente lo nota, las personas lo perciben que es de verdad, ¿no? O sea, poner al empleado en el centro no es simplemente decirlo, es mucho más. ¿No? Y aquí el papel de recursos humanos, ¿no? Al final, claro, líderes en las organizaciones hay pues gente que le sale de una forma natural y espontánea, gente que no. Y aquí yo creo que es donde el rol del Departamento de Recursos Humanos es el que tiene que tomar cuidado de todo esto, ¿no? Y ayudar a los que sean líderes que no les sale de una forma natural también a poder mantener estas conversaciones, ¿no? Bueno, al final nuestro papel, los retos de negocio se hacen a través de las personas o se cumplen a través de las personas y de un modelo organizativo determinado. Yo pienso que nuestro primer papel es entender el negocio, si queremos dar un aporte para que las cosas se hagan bien. Y entender el negocio de una perspectiva humana, que era lo que faltaba mucho quizá en la época clásica del departamento de personal, ¿no? Éramos un departamento más administrativo que fue ganando su lugar en la mesa y ahora tiene un lugar predominante en la mesa porque es un parcero estratégico
para que los retos de negocio y los resultados se logren a través de las personas y nosotros ayudamos a que las cosas se hagan de la manera más correcta posible. O sea, es verdad, no podemos ser utópicos y que no estamos solo gestionando ni formación, ni desarrollo, ¿no? Estamos gestionando muchas otras cosas, estamos gestionando cambios de modelos organizativos, estamos, bueno, entre otras cosas, ¿no? Más positivas o más incluso negativas. Vale, y entonces yo pienso que tenemos que dar voz a nuestra función, entender que siempre estamos sirviendo el negocio, no lo vamos a dejar de servir, pero hacer el convencimiento y muchas veces sermos proactivos y anticiparnos y decir quizá la mejor solución es esta y no una solución rápida, determinada. Y pienso que nuestro papel es cada vez más estratégico y de verdadero parcero del negocio. No, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Sandra. Yo creo que además también de cara a las personas del negocio, a los managers a los que damos apoyo, ellos también nos toman como un interlocutor más o menos válido si nosotros estamos realmente en su día a día y conocemos el negocio, conocemos su área, ¿no? Eso es real 100%. Luego después también lo que estamos hablando, yo creo que al final es cómo acompañar la experiencia del empleado desde el inicio hasta el final y cómo también nosotros podemos acompañar al manager que vaya haciendo esas cosas, ¿no? Ahora ya no estamos hablando lo que decíamos antes, ¿no? De cómo tratar al empleado a nivel profesional cuando estamos trabajando de 9 a 6. Ahora también es importante qué es lo que le ocurre a ese empleado fuera a nivel privado y cómo ese manager puede ayudarle o cómo puede apoyarle de determinada manera, ¿no? Y de mejor manera. Entonces sí, yo creo que también es exactamente lo mismo. Al final es dar de la mano, o nuestro rol es dar de la mano y acompañar a esos managers a lo largo de cualquier cosa que le vaya sucediendo, tanto a ellos como dentro de su equipo. Y es como un rol como generalista 100%, porque pueden ser conversaciones difíciles o puede ser cualquier otra cosa o duda que sea como más rutinaria y del día a día, ¿no? Pues muchísimas gracias. Yo creo que aquí han compartido un montón de cosas súper importantes. Yo creo que aquí está esta parte final del RH como un parcero estratégico que tiene que entender el negocio y mirar ahí del todo el ciclo de vida, ¿no? de esta persona dentro de la relación con la empresa y que va más de ahí que solo su proyección profesional, pero todo que comparte esto. Es muy complejo. Estos son temas que seguro vosotros están tratando también en otras sesiones, pero yo creo que vosotras han compartido con mucha autenticidad, con mucho respeto todo lo que hacen y pues muchas gracias. Ha sido un placer tener con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.